La monarquía hispánica mantenía en los siglos XVI y XVII bajo su dominio un extensísimo territorio cuyo control prevalecía por la fuerza de las armas. La editorial Despertaferro ha publicado recientemente un libro que repasa la historia de 12 hombres que estuvieron en la cúspide militar de sus ejércitos, de los ejércitos de la monarquía hispánica. Tuvieron orígenes muy diversos, distinta suerte también en su carrera, aunque todos destacaron por su valor en las múltiples guerras que se produjeron en Europa, América y África. El periodo en el que se centra el historiador Julio Albi en este libro va de 1535 a 1690 y corresponde al momento dorado de los tercios. Entre los 12 protagonistas de este libro nos vamos a fijar especialmente en el navarro Tiburcio de Redín, un hombre que alcanzó la gloria y que terminó sus días, curiosamente, como fraile. En las últimas líneas que escribe Julio Albi sobre él, concluye que su vida entera fue desorbitada. Julio Albi es el autor de este libro, Vidas intrépidas, españoles que forjaron un imperio, y hoy nuestro invitado. ¿Qué tal? Buenas noches, Julio. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. ¿Qué tienen en común estos hombres intrépidos? Bueno, pues efectivamente, como habéis dicho en la presentación, son personajes totalmente distintos, todos ellos pues de origen social, de temperamento, de todo, pero tienen en común dos cosas, yo diría. Primero, que todos sirvieron en el ejército de la monarquía hispánica, y en segundo lugar, que cada uno a su manera, pues yo creo que todos cumplieron con su deber y en situaciones realmente complejas, como se ve en el libro. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de Tiburcio de Redín, que nació en Pamplona en 1597 de una familia noble, pero sin demasiada fortuna. ¿Qué se sabe de sus orígenes? Bueno, pues efectivamente, ese es el retrato. Una familia cargada de blasones, pero más escasa de doblones, ¿no? Parece, según textos de la época, que era una característica por lo menos, de parte de las familias aristócratas navarras de la época, ¿no? Que tenían una gran raigambre, pero que a la hora de la verdad, pues tampoco disponían de una gran fortuna particular, ¿no? Porque además hay que tener en cuenta que muchos de ellos se endeudaron a lo largo de las distintas guerras en las que habían participado la familia, pero bueno, era la mentalidad de la época, ¿no? Que se consideraba que una familia noble tenía tres salidas, que era servir, se decía, o iglesia, o mar o rey. Es decir, que había que entrar en religión o servir al rey en el ejército o en la marina. Uh-huh. ¿Y un poco de todo hubo en la familia de Tiburcio? Sí, de todo. Su padre el primero, claro, pero Tiburcio tenía un hermano que se llama Martín, que fue algo extraordinario, porque vamos, no solo llegó a virrey en Italia, que es una posición de enorme importancia, sino casi más todavía fue gran maestre de la Orden de Malta, que era una orden soberana y compuesta, como se sabe, de nobles de toda Europa, y ser el jefe de esa orden era un puesto de enorme prestigio. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, hablemos de la carrera militar de Tiburcio, que comienza en el norte de Italia. ¿En qué contexto le encontramos pues participando, por ejemplo, en un asedio de la ciudad de Milán? Sí. Bueno, lo que hizo, que era muy típico de la época, fue seguir a su hermano mayor. Él tenía un hermano mayor que ya era oficial en el norte de Italia, y entonces Tiburcio, bueno, pues pasó a Italia siguiendo los pasos de su hermano al servir a sus órdenes. Era una cosa muy típica de las familias dedicadas fundamentalmente a la milicia. Uh-huh. Y en ese momento, el norte de Italia, ¿por qué se encontraba en guerra? Bueno, la verdad es que si nos paramos a pensar, se habla de, bueno, pues de todo el imperio en el que no se ponía el sol, etcétera, etcétera, pero muchos de sus territorios estaban continuamente en guerras, ¿no? Bueno, claro, es que es si se quiere, una constante en la historia. Es decir, cuando en Europa surge una gran potencia, pues inmediatamente todas las demás intentan debilitarla y socavarla, ¿no? Simplemente para sobrevivir, porque temen
que si no podrían ser fagocitadas por esa gran potencia, ¿no? Es una constante de toda la historia europea. Y entonces es lo que pasó con España, claro, que tenía, o la monarquía hispánica, mejor dicho, tenía un poder tan enorme que otras potencias, y especialmente el gran enemigo fue Francia, ¿no? Francia, que se veía rodeada, por así decirlo, por posesiones de la monarquía hispánica, porque estaban tanto en el sur, en la península ibérica, como en el norte, en Flandes, como en el este, en el Franco Condado, por ejemplo, y entonces Francia tenía un cierto complejo de cerco, y aparte de eso siempre tuvo pretensiones hegemónicas sobre Italia, pretendió extenderse por Italia, en lo que fracasó rotundamente, ¿no? Pero efectivamente el norte de Italia fue por eso un escenario constante o casi constante de guerras, sobre todo, insisto, por el interés de Francia de expansionarse por territorios que estaban controlados por la monarquía hispánica. Bueno, ¿y cómo le fue a Tiburcio de Redín en Italia? ¿Volvió ya de este primer fogueo de armas, pues eso, fogueado, ya hecho un soldado de los pies a la cabeza? Pues sí, volvió cubierto de gloria, aunque debo decir que luego las fuentes contemporáneas dan pocos detalles, ¿no? Pero sí que es cierto que estuvo en una serie de operaciones muy arriesgadas, porque parece que él siempre necesitaba estar en vanguardia haciendo barbaridades, ¿no? Y entonces, claro, se ganó sus espuelas en Italia, y volvió de Italia ya hecho un veterano, pero siempre siguiendo a su hermano mayor. Bueno, a partir de 1619 regresa efectivamente y se enrola en la Armada. Estuvo varios años en la Armada de la Carrera de Indias y en la Armada del Mar Océano. Pequeño inciso, ¿por qué había dos armadas diferentes? ¿Operaban en sitios diferentes, entiendo? Bueno, es que España estableció el primer sistema complejo de convoyes fijos y regulares a través del Atlántico. Es decir, esa idea que ahora parece normal de grandes convoyes de barcos escoltados por buques de guerra fue un descubrimiento o una invención de la monarquía hispánica. Y entonces, porque era naturalmente vital asegurarse el desplazamiento del oro y la plata de los dominios americanos a Europa, que naturalmente los piratas de toda la Haya intentaban apoderarse de esos capitales. Y entonces el sistema funcionaba, que había flotas dedicadas a ir a América, recoger esos metales preciosos y llevarlos a Europa, y flotas ya más cerca de la península ibérica destinadas a proteger a esos convoyes cuando entraban en aguas europeas, que eran las que más amenazadas por piratas ingleses o franceses u holandeses. O sea que era un sistema complejo de flotas de transporte, por así decirlo, escoltadas, pero por otro lado también de fuerzas puramente de combate para acoger a las flotas que llegaban de América. Bueno, ¿y qué operaciones destacarías de su carrera en la Armada, lo que le llevaría a obtener fama y a ser incluso reconocido personalmente por el rey Felipe IV? Sí, claro, él llegó a ser, como se llamaba, capitán de mar y guerra, lo que quería decir que mandaba un galeón, pero también las tropas de infantería, ahora se llamarían infantería marina, que iban en el galeón. Es decir, el galeón estaba tripulado naturalmente por marinería, pero llevaba tropas de infantería tanto para desembarcos como para abordajes. Y entonces a Redín le dieron el mando, como digo, de un galeón, incluida la compañía de infantería. Y entonces, efectivamente, él participó en varias operaciones en el Caribe destinadas precisamente a erradicar enclaves piráticos que intentaban montar otras potencias europeas precisamente para atacar a las flotas que llevaban el oro y la plata de América a Europa. Entonces ahí
pues hizo como en todas partes, ¿no? Verdaderos alardes de valor. En un caso, pues llegó a acercarse tanto a la tierra enemiga que embarrancó el galeón, claro, con lo cual se quedó inmovilizado y en una situación muy peligrosa, y fue ni más ni menos que el gran almirante, que fue Miguel de Oquendo, quien tuvo que acudir en su socorro para sacarle de esa situación tan comprometida. Pero ya digo, era un hombre, luego también en una de esas expediciones, pues se subió a lo alto de un árbol para orientar a la columna española que estaba penetrando en la isla para atacar a los piratas. Siempre estaba en primera línea y siempre jugándose la vida. Sí. En el invierno de 1636 a 1637, el virrey de Navarra organizó una incursión al otro lado del Bidasoa en la que participó Tiburcio de Redín. Dices que es una campaña en la que se tomaron 4 aldeas indefensas. Bueno, cuéntanos, porque además por cercanía, ¿verdad?, pues nos va a resultar especialmente interesante esta, no sé si llamarlo extraña campaña militar. Pues bueno, fue en realidad era la idea era hacer un ataque doble contra Francia. Es decir, por un lado un ejército tenía que entrar desde Flandes y por otro lado, más bien como una maniobra de distracción, otro ejército, por llamarlo de alguna manera, tenía que entrar por los Pirineos. Y digo por llamarlo de alguna manera porque realmente estaba formado por milicianos, es decir, no por soldados profesionales, sino por gente de las aldeas, de los pueblos, a los que, como pasaba en toda Europa, se les reclutaba para, y eso es importante, señalarlo exclusivamente para la defensa de su propia localidad, ¿no? De ahí vienen los alardes que todavía se celebran en sitios como Irún o Fuenterrabía, ¿no? Que era, al fin y al cabo, el alarde no era nada más que una revista de los milicianos que se pasaba una vez al año para ver si estaban armados, si tenían las armas y el equipo al que estaban obligados, ¿no? Y entonces, como digo, cometiendo en realidad un acto ilegal, un contrafuero, porque esas milicias estaban nada más para la defensa local, se las utilizó para esta incursión en territorio francés. Y sí, pues fue bastante desastre, porque claro, primero, no eran tropas entrenadas para eso, segundo, no tenían obligación de actuar fuera del territorio nacional, y luego pues hubo graves problemas de abastecimiento de todo tipo. Luego se emprendió una época muy mala, con lo cual los pobres milicianos pues sufrieron de todo, de frío, hambre, lluvia, de todo. Y sí, efectivamente se tomaron una serie de sitios, de localidades, pues como San Juan de Luz, Uguñ, Cibourg, Socoa, que realmente no tenían especial importancia. Y sin embargo, el punto que sí que hubiera sido fundamental conquistar, que es Bayona, donde estaba el centro de operaciones francés, pues la verdad es que los dirigentes de esa incursión no se atrevieron a llegar hasta allí, con lo cual sí que fue un fracaso. Sí, ¿cómo le sentaría a Tiburcio el hecho de que después de años combatiendo con la élite, de pronto le pusieran a trabajar con milicianos? De hecho, antes de conocer el siguiente giro de los acontecimientos, nos vamos a detener un poquito para preguntarte por el carácter del protagonista. Antes hablabas del temperamento, que era diferente en estos hombres. En el caso de iba a decir Martín, que era el hermano de Tiburcio, estamos hablando de un hombre definido como tremendo y desbaratado. ¿Era el más temperamental de todo el libro? Pues fíjate, yo casi te diría que sí. Bueno, había también otro personaje extraordinario que era Alonso de Contreras, pero sí, Tiburcio de Redín da la sensación de que era un hombre irascible, que no se controla, que perdía todo el control, ¿no? Y era efectivamente tremendo, ¿no? Y entonces, claro, no sé si quieres que ahora te cuente alguna anécdota de él. Claro. Pues sí, hacía barbaridades. Por ejemplo, también, bueno, debo añadir que todo esto son datos de la época que no puedes garantizar al 100% que sean verdad, ¿no? Pero bueno, cuando el río suena, agua lleva, y el hombre debía ser en efecto tremendo. Bueno, pues por ejemplo, una vez, por un problema de amores,
en Sevilla, pues intentó ponerse al mando de un par de barcos para subir por el Guadalquivir y bombardear el barrio donde vivía la señora, ¿no? Que hace falta ser bárbaro, ¿no? Claro, cuando se dieron cuenta, pues inmediatamente sus superiores le disuadieron de que hiciera tal salvajada. Pero era así, estaba siempre metido en duelos, en garitos y por ejemplo, otra anécdota, estaba en el barco intentando dormir la siesta y había dos soldados que discutían y que le estaban molestando, ¿no? Entonces les dijo un par de veces que, por favor, que hablaran más bajo, que se fueran a otro sitio a discutir. Siguieron sin hacerle el caso y entonces se levantó de la silla donde estaba echado intentando dormir, sacó la daga, se fue a por uno de ellos, el otro aterrado se tiró al agua, porque claro, veía las intenciones que llevaba el tal Tiburcio, y Redín, sin dudarlo, pues se lanzó al agua detrás del soldado y le apuñaló en medio del mar, ¿no? O sea que era un individuo de armas tomar, incluso para la época, que eran todos gente tremenda, claro, porque vivían espada en mano, era notable, sí. Sí, bueno, son historias muy curiosas las que cuentas, concluyendo que más de una vez le tocó salir por piernas, ¿no?, para evadir la justicia. Porque en esa época, además, simplemente con salir corriendo, ¿verdad?, al alejarte un poquito, realmente conseguías evadir la justicia a menudo. Pues sí, claro, era más fácil que ahora, ¿no?, porque efectivamente los medios de comunicación, por ejemplo, de órdenes de detención, pues eran evidentemente mucho más lentos, también por así decirlo, las autoridades solo se podían guiar por descripciones físicas de un señor, ¿no? O sea, no existía obviamente el retrato, la foto de un delincuente, ¿no? Y lo único que podían decir, pues, es alto, moreno y marcado por la viruela, y poco más, ¿no? Y además tampoco existía una policía estatal, ¿no? Eran solo las autoridades de cada localidad, y efectivamente era mucho más fácil escabullirse, pero bueno, según cuentan, una vez incluso tuvo que irse a América, es decir, que se le había complicado tanto la vida en España por las fechorías que había cometido, que tuvo que poner el Atlántico por medio mientras se olvidaban sus hazañas en la península. Ya. Bueno, y de pronto este hombre desbaratado, del que se cuentan fierezas, dices en el libro, inverosímiles a menudo por lo tremendas que pueden llegar a ser. De pronto este hombre, Tiburcio, se convierte en Fray Francisco de Pamplona cuando profesa en la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos. No sé, tuvo una revelación. Esto, claro, las fuentes a lo mejor no hablan de por qué este cambio, ¿no? Pero no deja de llamar la atención. Sí, bueno, hay fuentes que dicen, porque claro, en el libro evidentemente he tenido que resumir mucho, ¿no? Pero hay algunas fuentes que dicen que hubo una gran pelea en Madrid entre sirvientes de dos nobles distintos, que Tiburcio se metió en medio de ella, dicen que para separarles, nunca se sabe con ese hombre, y total, que le dieron una pedrada en la cabeza que le dejó maltrecho, ¿no? Y vamos, tan maltrecho que dicen que estuvo a las puertas de la muerte. Y según una teoría de un biógrafo suyo, que es también franciscano, eso él piensa que le llevó a algún tipo de revelación o algo así, ¿no? Pero vamos, no está demostrado. Pero sí, a lo mejor es que llega un momento en que él mismo se dio cuenta de la vida desaforada que había llevado y que había que reconducirla de alguna manera, ¿no? Y a lo mejor tenía arrepentimiento por todas las barbaridades que había hecho. Pero sí, cambió de una vida absolutamente, pues eso, como digo, de batalla en batalla, y de francachela en francachela y de duelo en duelo, pues a convertirse en franciscano. Pero bueno, como franciscano, como la cabra tira al monte, pues tuvo también muchas veces unas actitudes bastante poco propias del hábito que vestía. Sí, es que vamos, el temperamento muchas veces se puede reeducar, ¿verdad? Pero difícilmente desaparece. ¿Y cómo fueron sus últimos años? Bueno, pues fue una cosa, como era un hombre tan exagerado para todo, es decir, era
exagerado para ver en cualquier cosa mínima un motivo para sacar la espada y dedicarse a dar espadazos y estocadas a diestro y siniestro. Bueno, pues también la religión la tomó con una fruición y un apasionamiento exagerado, ¿no? Por ejemplo, por contarte una anécdota que no recojo en el libro, porque es que son muchas, pero una vez estando en Maitines, en el convento, de repente apareció él en paños menores, dando gritos, diciendo que era preciso que le castigaran con 200 o 300 azotes por sus pecados, ¿no? Entonces, claro, los demás frailes se quedaron horrorizados, como pudieron, le convencieron de que no hiciera esa barbaridad, le dieron 2 o 3 azotes para que se calmara y se callara, y ya está, ¿no? Pero es que, ya digo, era un hombre excesivo en todo, y que incluso siendo fraile, en un par de ocasiones, se encontró con unos soldados que estaban armando bulla y eso, y con el cayado, con el bastón que llevaba en la mano, pues la emprendió con ellos y les hizo huir, ¿no? O sea, que era... luego, además, hacía unas disciplinas con cilicios y eso terribles, ¿no? Es decir, que a sus propios superiores les horrorizaba. Es decir, era un hombre excesivo en todo. Y entonces, pues sí, en la etapa final de su vida, dentro de ese carácter que le hacía el llevar en todo al límite, pues se fue primero de misionero al Congo, volvió a España, luego se fue de misionero a Centroamérica y allí murió de enfermedad, ¿no? Pero como digo, es que claro, toda su trayectoria es asombrosa, ¿no? Era un hombre que no sabía lo que era el término medio o llevar una vida más o menos reposada. Sí, exageraba en todo. Sí, sí. Bueno, cuando has decidido incluir a Tiburcio Redín en este libro, Vidas intrépidas, españoles que forjaron un imperio, podías también haber seleccionado a su hermano Martín, que también alcanzó pues unas cotas de poder importantes. Quizás ha sido por esta cuestión del temperamento. Sí, claro, porque es que Martín... Era soso, era más soso. Sin duda alguna, efectivamente. O sea, hizo una carrera espectacular, muchísimo más exitosa que la de Tiburcio, por supuesto, pero efectivamente era más, si se quiere, entre comillas, más normal. Es decir, hizo una trayectoria magnífica, pero por procedimientos normales, tampoco fue ocasión de escándalo ni nada. Y la prueba de ello es que no se conoce ninguna biografía más o menos seria de él, ¿no? En cambio, Tiburcio, como era tan bárbaro y tan excesivo, pues a sus propios contemporáneos les causaba asombro, y por eso dejó, desde ese punto de vista, muchos más rastros que su hermano, aunque su hermano todavía hay en Malta en defensas erigidas por él y que se sabe, que se conocen que fueron obras de Martín de Redín, pero Martín de Redín es un militar mucho más convencional, y en cambio Tiburcio me ha parecido un ejemplo, pues eso, quizá disparatado, pero del extremo al que podían llegar algunos de aquellos hombres. Sí, 12 militares, entre ellos, pues por citar alguno, Juan del Águila, Francisco de Cuéllar, Juan de Arquellada, Diego de Villalobos, en fin, soldados militares que en cada capítulo, además, en el título de cada capítulo se ve que combaten en zonas diferentes: Cuzco, San Quintín, la empresa de Gran Bretaña, de Inglaterra, Orán, Chile, Portugal, el Piamonte, como en el caso de Tiburcio de Redín, de manera que a lo largo de estas 12 historias, en realidad nos estás contando también bueno, pues un fragmento muy intenso en lo que a conflictos bélicos se refiere, ¿no?, de la historia de la monarquía hispánica, que es lo que comentabas un poquito al principio, pues tiempos convulsos que al final bueno, pues modelaban a estos hombres de forma convulsa también. Quizás sí. Estos eran el producto de su tiempo, ¿no?, estos hombres. Sí, en efecto. Lo que he intentado es dar una panorámica de los distintos teatros de operaciones donde actuaba la monarquía hispánica, que por cierto debo añadir, deliberadamente no incluido Filipinas,
porque es que publiqué hace no mucho un libro dedicado exclusivamente a esas operaciones en Filipinas. Como digo, estaban luchando en 4 continentes contra enemigos de los más diversos, y lo que he intentado es eso, dar una visión de conjunto de esos hombres, de su época y de los trabajos y peligros a los que se enfrentaban cada uno de ellos en situaciones totalmente distintas, ¿no? Porque claro, no era lo mismo estar encerrado en un sitio como Orán, donde uno de ellos pasa la vida entera, a estar luchando contra los araucanos en Chile o contra los holandeses en Flandes, ¿no? O estar embarcado en la mal llamada Armada Invencible. Y mi idea ha sido justamente eso, dar un poco la sensación de amplitud de situaciones, de temperamentos y de escenarios en los que se movía la monarquía hispánica en esa época. Uh-huh. Bueno, pues un libro con una excelente base histórica, como todos los que publica Julio Albi de la Cuesta, Vidas intrépidas, publicado por la editorial Despertaferro. Pues base histórica excelente, pero también muchas anécdotas entretenidas para disfrutar de cómo era este tiempo, de cómo era la vida militar en esta época. Pues nada, Julio, gracias por habernos acercado además la figura de este navarro desbaratado, a quien ya conocemos un poquito más. Pues muchísimas gracias a ti. Hasta Gracias. luego. Adiós, hasta luego.